Bien, buenas tardes. Vamos a ir iniciando ya la clase de este día. Vamos a seguir hablando de la escuela nueva. Al final vamos a hacer una comparación entre ambos modelos, ¿verdad? Para que usted vea cómo ha evolucionado. Bueno, recordarles que el próximo lunes tenemos parcial y la siguiente semana será presencial, ¿verdad? Requisito estar al día con el mes de abril, ¿verdad? Ya vamos a tener 22, ¿verdad? Y ya pues es justo y que ya estamos en la fecha que la universidad da. Igual, ¿verdad? Estudie desde ahí, desde la educación bancaria, si no me equivoco. Hay que estudiar desde ahí, desde que tuvimos el primer parcial. Vamos a terminar ya el segundo periodo. Y entrando al tercero, el tercer periodo es el que vale más, vale el 40%. Así que si va bien, excelente, prepárese y mantenga su nota o mejore su nota, si se puede mejorar. Hay que estudiar bastante para que, pues, en el tercer periodo, ya algunos ya llevan que con el laboratorio, cuando hagamos el primer laboratorio del tercer periodo, prácticamente entran al tercer parcial con la asignatura pasada. Qué bien, ¿verdad? Porque quita ese peso. Pero no hay que descuidarse y hay que tratar de mantener el ritmo de trabajo hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte para evitar, pues, que podamos, pues, salir adelante. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Pues por ahí vamos a ver la presentación que tenemos, ¿sí? Es la misma de ayer, ¿verdad? Ya la subí a la plataforma, ya está en la clase, ¿sí? Solo voy a estar pendiente con el video de ahora, ya estoy grabando, ¿sí? Así que vamos a iniciar la clase de la escuela nueva, ¿sí? Hoy es 16 de abril del año 2024. Ayer hablamos un poquito de la metodología, la forma que se enseña en la escuela nueva. Y qué bien, ¿verdad? Qué bien que se puede ver, ¿verdad? Solo lo voy a mostrar, ¿verdad? Ahí la característica en un aprendizaje activo, que es el alumno, y que se vuelve el centro de interés para poder dar la clase. El alumno pues participa, colabora para que se dé. Y está centrado en el paidocentrismo, ¿verdad? O sea que el niño es el centro de interés de la clase. Entonces tenemos que ver esa parte, ¿sí? Tenemos que ver esa parte. Muy bien, si alguien ahí mira que está un compañero queriendo entrar y yo no le doy entrada, por favor lo hacen entrar, ¿verdad? Si quiere le ayudo, licenciado. ¿Mande? Le voy a ayudar en eso, voy a estar pendiente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bien, entonces vamos a ver, ¿verdad? Las características, entonces, que es un aprendizaje activo, ¿verdad? El niño aprende haciendo las cosas, hay diferentes ritmos de aprendizaje. Ayer decíamos que no todos los jovencitos aprenden de la misma manera. Así que hay que respetar eso, ¿verdad? Y hacerlos trabajar para que el joven, o el niño, o el estudiante, pues, alcance las competencias y los aprendizajes que queremos desarrollar. ¿Sí? El docente, decíamos, es un facilitador, tiene que estar pendiente de los niños para que trabajen y ir desarrollando el conocimiento. Las escuelas se tienen que integrarse con la comunidad, ¿verdad? Cuando no hay integración, falla la educación. Muy bien, aquí comenzamos ahora. Hay que desarrollar trabajos individuales y trabajos en grupos, ¿sí? Y propiciar que se hable. Ayer comenzamos a hablar de esto. Decíamos que hay personas que no estamos preparados para trabajar en equipo. Hay que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Decíamos ayer, ¿verdad? Que 4 cabezas, 5 cabezas o 2 cabezas piensan mejor que una. Hay que poner la experiencia por ahí. Hay que dar esa interacción, ¿verdad?
y hay que tomar en cuenta todos los estudiantes que están en ese equipo para que la respuesta que salga sea una interacción de todos, ¿sí? Muy bien. El currículo pertinente en la vida del estudiante. Podríamos decir también que el currículo tiene que ser significativo, ¿sí? Ahí vemos que los niños están trabajando en alguna labor que el docente les ha asignado, otros están preparando ahí a lo mejor un huerto escolar y ellos aprenden a hacerlo. Es importante que la currícula o los programas de estudio tengan relación con la vida del estudiante, que éste conozca. De repente hay comunidades que uno va y la persona le dice, mire profesor, usted puede ordeñar, y le enseñan a ordeñar. Profesor, puede hacer queso, y le enseñan a hacer queso, a sacar la crema, a preparar requesón, todo eso. Entonces, ¿qué? Esa es lo que nosotros tenemos que hacer, que el estudio vaya orientado para la vida de los estudiantes. Van a vender la leche, cuántas botellas da la vaca, a cómo la van a vender, tienen que ver el precio con otras personas y poner un precio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver toda esa situación, cómo se entrega o cómo preparar a los estudiantes para la vida, ¿sí? Ahí están los muchachos, pues a lo mejor haciendo algún experimento o preparando la clase, ¿sí? Y cuando todos participan y después explica, el profesor pues tiene que reforzar esa parte. Entonces, por eso es bien importante. Ahí existen los rincones de aprendizaje. Es algo que el ministerio... Dígame. Vaya. Vaya. ¿Cuál es el? La copia. Vale. Entonces, decíamos que educación está implementando en este momento un nuevo currículo, ¿sí? Entonces, ¿qué? De repente está desarrollando actividades donde se propician hasta 7 o 8 rincones de aprendizaje en cada aula. ¿Sí? Y los niños pues aprenden haciendo las cosas, ahí podemos ver el material. Se pone rincón de lenguaje, de matemáticas, de ciencia, de inglés, si lo quisiéramos, o de lógica matemática, juego trabajo. Y ahí van diferentes rincones de acuerdo al nivel, ¿verdad? Entonces, es algo importante que el ministerio está proponiendo para todas las escuelas públicas, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, ¿sí? Que conozcamos esa parte, que conozcamos cómo lo podemos desarrollar, ¿sí? ¿Para qué sirve? La señora María Montessori tenía un método, que así se llama el método Montessori, ¿verdad? Donde dice que hay que dar libertad al estudiante para que cree su propio aprendizaje. Ahora, todo esto tiene que ser orientado por el profesor. ¿Cuáles son las metas que tiene este modelo? Hay que expandir la escolaridad y mejorar la problemática rural de la educación. ¿Sí? Desgraciadamente, en los países latinoamericanos, en los países como El Salvador, muchas veces la educación no se desarrolla de la mejor forma. Y muchas veces no se expande hasta donde debería llegar. Y cuando llega, no llega con la calidad que debe de llegar. Entonces, ese es un problema, ¿sí? Hay situaciones específicas que es complicado mencionarlas porque las cosas no se están haciendo bien, que caemos en un bache por ahí, por el contexto, y esto pues incide. Aún pues las mismas universidades, ¿verdad?
no ofrecen todas las carreras que deberían de ofrecer, para que el estudiante tenga la oportunidad de estudiar lo que quiere estudiar o la parte vocacional que éste tiene. Muy bien. ¿Qué se pretende con una reforma educativa? Lo primero, calidad, ¿verdad? Calidad educativa. Y la calidad educativa va a depender de la integración de la familia, de la integración de la comunidad, de la preparación académica de los docentes. Ahora tenemos un montón de jovencitos que a lo mejor están preparados para ejercer la docencia, pero muchas veces no se tiene pues la preparación, no se tiene la experiencia para trabajar. Dar clases a un nivel universitario no es solamente leer la diapositiva, explicar la diapositiva, tiene que hacerse comparaciones con el mismo contexto donde uno está viendo eso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa parte. Es importante que nosotros veamos cómo se puede desarrollar, ¿sí? Entonces, que de repente no hay integración, ¿verdad? No hay integración del alumno, del padre de familia, no hay integración del docente. Cada quien va por su rumbo. Es importante que cuando hay un compromiso, en este caso educativo, todas las partes se integren para llegar al fin, para llegar a la meta que se ha diseñado. Por eso también hay que incorporar las actividades del entorno al aula. Yo tengo que saber, ¿verdad? Qué hacen en esa comunidad para vivir, cómo viven las personas, cómo se ganan la vida, cuántos hijos tiene la familia, todo eso. ¿Cuánto gana? Hasta eso hay que saber, porque para ver qué calidad de vida tienen o tienen nivel de vida nada más. El nivel de vida solo permite subsanar algunas necesidades básicas de la familia. Y la calidad de vida es donde se subsanan o las personas tienen el poder de cumplir con todo lo que necesita el niño o la niña. Hay que ver, ¿verdad?, la innovación en la capacitación de los maestros como parte administrativa y el trabajo y la relación con la comunidad. ¿Sí? Seguimos en un verticalismo muchas veces que solo el jefe, ¿verdad? El jefe es el que opina, el jefe es el que dice todo, no toma en cuenta a su personal. Y mientras no los identifiquemos con las políticas, los fines educativos de la institución o del mismo fines que tiene la educación nacional, pues se será imposible llegar a alcanzar esa meta. Entonces nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber cómo se desarrolla esa parte para poder entender cómo la sociedad pues va evolucionando y va cambiando, ¿verdad? Entonces la escuela nueva tiene que hacer todo eso y se ocupa de ciertos contenidos que se tienen que desarrollar. Se desarrollan las actividades básicas, se hace conceptos, procedimientos y actitudes. En eso van los tres tipos de contenidos que hablábamos ayer, ¿verdad? Los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales, los contenidos actitudinales. Los conceptuales es el saber, qué es lo que el niño tiene que aprender. Y de ahí que la memoria no es mala, porque si no existiese la memoria, los niños no podrían aprender, se quedarían por ahí. Entonces, es importante que desarrollemos memoria, pero también es importante que el niño sepa el saber hacer o saber hacer las cosas, ¿sí? Uno pues ve tantas cosas, lee y todo, y muchas veces lo quedamos con la teoría, pero ya cuando vamos a ver la práctica es otra cosa, hay que saber hacer las cosas. Tenemos que conocer las actitudes de la persona, ¿sí? El ser. Entonces nosotros tenemos que conocer y la actitud que tomamos
Es bien importante conocer que sin una buena actitud no vamos a salir adelante. Ayer poníamos algunos ejemplos. Es la actitud la que los va a hacer crecer. Si nosotros llegamos a una empresa, hay cosas que no las podemos hacer porque la universidad o la escuela no prepara en todos los ámbitos. Pero si tenemos una buena actitud, vamos a lograr llegar al final y lograr tener un puesto, una jefatura, una coordinación, porque todo lo que estamos hablando requiere compromisos. Muchas personas le huyen al compromiso. Entonces, nosotros tenemos que saber 3 tipos de contenido. Les decía, lo conceptual, procedimental y actitudinal, encaminados a un solo fin, a un solo objetivo. Que el niño conozca y se prepare en las distintas áreas del conocimiento. Por ahí aparecen otros, ¿verdad? Sí, hay que saber cómo está la metodología. En la escuela nueva es una metodología participativa. Es un proceso lógico, ¿sí? En la metodología nueva hay que comenzar de lo sencillo a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. Entonces nosotros tenemos que usar materiales y los materiales aún vienen como materiales concretos, semiconcretos y materiales abstractos, ¿sí? Entonces el maestro tiene que hacer buen uso de esos materiales. Pero todo va a depender de dónde estamos trabajando. Si es el área rural, si es el área urbana, si es la parte privada, en la parte pública. Nosotros tenemos que conocer eso y eso incide grandemente. Entonces hay que ver, ¿verdad? Si es un método deductivo, inductivo, y tenemos que conocer todo eso. Tenemos que hacer una interacción social con el entorno. La escuela no se puede aislar, la escuela tiene que meterse dentro de la comunidad para conocer. De ahí que es importante cuando el maestro se mete, identifica, caracteriza o hace un diagnóstico de cómo es la comunidad, para poder entender esa parte, para poder entender la idiosincrasia de esa comunidad. Hay cosas que son difíciles, hay cosas que uno como docente choca con la comunidad y hay que tratar de entenderlo. Cuando uno va a una comunidad y de repente dice, vamos a hablar de la natalidad, vamos a hablar de cuántos niños nacen en la comunidad y hay que hablar la parte sexual, muchas veces los padres de familia dicen, no, eso no se enseña aquí, ¿sí? Porque eso es algo sagrado, es algo que Dios lo dejó, ¿no? Y uno tiene que explicarle, ¿verdad? Muy sutilmente cómo se va a trabajar y comenzar a preparar a los niños, a las niñas, ¿sí? Porque poco a poco vamos a hacer los cambios, tampoco vamos a hacer un cambio radical, ¿verdad? Nunca habían hablado de eso y nosotros comenzamos a hablar de una sola vez. No, es un proceso, la interacción social es un proceso. También existen metodologías activas, ¿verdad? La metodología activa es que el alumno tiene que participar en la construcción de su conocimiento. El niño tiene que hacer, el profesor tiene que planificar actividades lúdicas. ¿Pero qué son las actividades lúdicas? Es aprender a través del juego. Usted puede jugar con los niños, ¿sí? Se van a numerar del 1 al 5 y hacen equipos de 5 y esos equipos de 5 van a definir algún tema, les está enseñando matemáticas, ¿sí? Luego los equipos de 6, ¿verdad? Y los vamos a dividir en 3, estamos aprendiendo a dividir. Vamos a usar las posiciones, unidad, decena, centena, unidad de millar. Las podemos enseñar también con las personas. Vamos a aprender jugando. Es bien importante que nosotros pues aprendamos jugando. A todos nos gusta jugar, aún a los adultos, ¿sí? Entonces que desprenderse un poquito y aprender jugando.
Muchas veces yo hago muchas bromas, soy muy bromista para que usted se ría y todo eso, porque el aprendizaje no tiene que ser serio. Yo no voy a venir aquí todo empurrado a hablar solo técnicamente. Usted se va a aburrir, se va a dormir, se va. No, usted tiene que aprender. Por eso a veces contamos algunos chistes y tiene relación con el contenido. Hay que realimentar permanentemente, ¿sí? Permanente, una realimentación. Hay que recordar, ¿sí? En la escuela tradicional se enseñaban con estímulos respuesta. También en esta escuela podemos usar los estímulos. Ahora, el problema no es usar los estímulos, el problema es caer en una rutina que todos los días lo mismo, no se va a aburrir, ¿sí? Entonces tenemos que realimentar el aprendizaje a través de juegos. Y también tenemos que evaluar formativamente. Hay 3 tipos de evaluación. Ayer se los decía, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En la evaluación diagnóstica, pues como su mismo nombre lo indica, vamos a hacer diagnóstico de cómo el niño aprende o lo que ha aprendido. Muchas veces los niños han aprendido todo de memoria, pero no tienen esa capacidad de relacionar la teoría con la práctica. Entonces la evaluación formativa busca formar a la persona, como su mismo nombre lo dice. Formarlo en la parte de la matemática, la parte de sociales, la parte de las ciencias, que conozca lo básico. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir en una sociedad. Ya a nivel de bachillerato, ¿verdad? Que pueda poner un switch, que pueda cambiar una extensión, que pueda cambiar un grifo, que pueda cambiar el empaque del grifo. Cositas sencillas, ¿verdad? Pero hay gente que no la sabe hacer. O sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad. Tenemos que fortalecer lo que es la evaluación formativa, porque estamos formando personas, ¿sí? Ahora, la evaluación sumativa es importante, ¿verdad? Porque dice, pasé con 10, pasé con 9 o reprobé, como sea la situación, pero uno está aprendiendo, ¿sí? Está aprendiendo. Muy bien. Veamos los aspectos positivos de la escuela nueva y los aspectos negativos. Todo proceso educativo tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Todo. A todo le podemos encontrar a favor y todo lo podemos también encontrar en contra. Entonces nosotros tenemos que desarrollar eso. Oiga bien lo que dice aspectos positivos. La educación nueva debe de ser integral, intelectual, moral y física. Eso significa integral, intelectual, moral y física. Tenemos que fortalecer las diferentes áreas de los jóvenes, ¿sí? Porque no solo es el intelecto, hay que ver aspectos morales, valores, y hay que ver la parte física. El cuerpo hay que aprender a desarrollarlo. El cuerpo necesita estar en movimiento, el cuerpo necesita fortalecerse, ¿sí? Yo no sé cada uno de ustedes, pero yo de repente el día sábado y domingo, sábado especialmente, que tengo tiempo, salgo a caminar. Yo digo que a correr, ¿verdad? Pero mentira, para caminar, ¿sí? Gracias a Dios ya bajé algunas libras, ¿verdad? Porque la parte física es importante, ¿sí? La parte física le ayuda a pensar mejor. ¿Por qué? Porque hay mejor circulación, ¿verdad? Hay mejor concentración. Entonces tenemos que ver que la educación tiene que ser integral, tiene que ser activa, práctica con trabajos obligatorios e individualizados. Oiga bien, ¿sí? Aspectos positivos. Tiene que ser activa. Hay que dejar tareas a los estudiantes. Hay que revisar las tareas, cómo las hizo, ¿sí? Y va a depender de la asignatura y así las vamos a evaluar. Es autónoma, ¿sí? Campestre en el régimen de internado y coeducación. La educación tiene que tomar sus propios criterios
para saber si el alumno está aprendiendo, ¿sí? Y todas las actividades que se hagan van a favor de la educación. Por eso decimos coeducación. Porque también no solo nosotros educamos, educa la familia, educan los vecinos, todo el mundo educa. Y de repente los niños van diciendo las palabras inadecuadas. ¿Y dónde oíste? En la calle. La calle los está preparando, ¿sí? Entonces, ¿qué? Va a depender del contexto también, ¿verdad? Criticaba la pedagogía tradicional, ¿verdad? Un aspecto positivo. No se quería quedar igual solo de memoria. ¿Ok? Había que ver lo bueno que podría tener la pedagogía tradicional para introducirla, ¿verdad? Introducirla a lo que es la nueva escuela. El alumno tiene que aprender por sí mismo. El alumno muchas veces en la parte tradicional se le obligaba a que aprendiera. Por eso decíamos ayer que es importante que el alumno tenga conciencia. Tiene que tener conciencia. Si el alumno tiene conciencia, va a comenzar, ¿sí? Va a comenzar a entender cómo se hacen esos procesos, ¿sí? Hay que crear esa conciencia para que el alumno reflexione y aprenda por sí mismo, no esté buscando todo de memoria. Importancia a la recuperación de niños con deficiencia a través de juegos y materiales concretos. A los niños hay que enseñarles con la teoría, pero a la par de la teoría tiene que ir la actividad concreta. Miren, se nada así, ¿verdad? Pongo los brazos, no, ¿verdad? Metámoslos al agua y que aprenda a bracear, a flotar, a chapolear, ¿sí? A chapolear. Así que el niño tiene que aprender con actividades concretas, ¿verdad? Va a aprender a hacer sumas, muy bien. Vamos a sumar 3 naranjas más 2 naranjas. ¿Cuántas naranjas tenemos? Llevamos las naranjas. Va a decir el 5 naranjas. Vamos a aprender a sumar con una naranja, ¿verdad? Tenemos 2 naranjas, una más una, 2. Vamos a aprender a dividir, ¿verdad? Una naranja lo vamos a dividir entre 2, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la naranja va a alcanzar para 2 personas. Así con actividades concretas. Hay que trabajar en equipo, oponiéndose al carácter rígido de las escuelas memorísticas. ¿Sí? Por eso siempre les digo, ¿y usted qué piensa? En la clase anterior, la última que fue de manera virtual, yo les decía, ¿qué lo motivó a usted para seguir adelante? ¿Sí? Yo les voy a decir algo, yo sé que muchos de ustedes trabajan y ya trabajando se corre el riesgo de que le guste el dinero y usted piense que el estudio no le va a servir para nada. Al contrario, el estudio le va a servir para todo. Entre más se prepare, mejores oportunidades tendrá. Ahora, las oportunidades hay que buscarlas. No sé si vieron la noticia que el señor presidente va a traer a 5,000 profesionales del exterior y va a brindarles las oportunidades de que le va a dar el pasaporte, le va a dar visa de trabajo, le va a dar la residencia si quieren, y va a traer a 5,000. Ahora, ¿qué? Aquí hay profesionales también, pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a pedir las cosas. Mire, señor presidente, con todo respeto, ¿verdad? Nosotros somos profesionales y no queremos que alguien de afuera los venga a desplazar, ¿verdad? Y si los desplaza es porque no hayan profesionales en esa área. Pero sí hay gente muy buena aquí en el país, de todos los ámbitos. Entonces tenemos que ver esa parte. Ahora, ¿cuáles son los aspectos negativos que tiene mi nueva escuela? La escuela debe de preparar a los jóvenes para el trabajo. Oiga bien esto. ¿Sí? Y muchas veces la escuela hace tan bien su trabajo que el joven ya no quiere prepararse. No, hombre, ya gano lo suficiente con esto, ya no sigo estudiando, ya no se prepara.
Uno no tiene que perder de vista que entre mejor preparado esté, más oportunidades. Proyectos de producción de consumo lo vuelve a uno consumista, ¿verdad? Nosotros estamos en una sociedad consumista. A veces las cosas están baratas, sí, pero como no las necesitan, no las tiene que comprar. Los televisores, ¿verdad? Las pantallas, los plasmas, los LCD que hay ahora, cuando comenzaron eran carísimos. ¿Qué? Hoy con 100 colones compra una pantalla. No de la mejor calidad, ¿verdad? Pero compra una pantalla, 110, 120. A lo mejor chinita, ¿verdad? ¿Sí? No es Smart, ¿verdad? Pero ya una Smart con $200 la compra. ¿Sí? Y yo he visto casitas muy pequeñas que solo tienen un cuarto y ese cuarto lo dividen en dos, uno es sala y el otro es dormitorio, ¿sí? Y tienen 3, 4 televisores, todos oyendo uno, ¿verdad? Pues si viven 4 televisores, uno para cada uno, no, el uno no deja de escuchar al 2, ¿verdad? Ni el 2 deja de escuchar al 3, al final nadie escucha lo que están viendo. No, ¿verdad? Pero para que miren que podemos, no, ¿verdad? Pero ese es consumismo, ¿sí? Usted carga un teléfono, puede ser un teléfono de gama baja, gama media, gama alta, ¿verdad? Y de repente, ¿qué? ¿Cuánto vale su teléfono? Ah, mire, este vale $1000. ¿Y el suyo cuánto vale? Ah, este vale $10. Básico. Y le habla, ¿y cómo se oye? Perfecto, ya ve. Lo mismo se oye el de $10 que vale 1000. No, pero este tiene internet. Ah, sí, ¿verdad? Este tiene una cámara de no sé cuánto de resolución, ¿verdad? De megabytes de resolución. ¿Sí? Este tiene una capacidad de 2 teras, ¿verdad? 2000 gigas. Este lo puedo meter bajo el agua, pues. Métalo bajo el agua, pues, y habla desde abajo, a ver si puede, no va a poder. Sí son bonitos, ¿verdad? Porque son bonitos, pero este modelo los hace caer en el consumismo. El docente puede perder su autoridad y respeto. Yo le voy a decir algo, yo soy amigo de todos, ¿sí? Y respeto para que me respeten, porque lo que yo quiero para mí, también los otros lo quieren para ellos. Yo tengo que respetar. Hay cosas que de repente uno puede caer en la tentación de irrespetar algo, pero no va, tiene que respetar. ¿Por qué? Porque uno es docente y tiene que modelar la conducta de sus estudiantes, ¿sí? No se ven resultados en todas las materias, ¿sí? Pero ahí vienen las inteligencias múltiples. Cada quien aprende de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus capacidades. Gardner, si usted busca las inteligencias múltiples de Gardner en internet, le van a aparecer el documento. Inteligencia musical, inteligencia intelectual, inteligencia kinestésica, inteligencia de todo tipo, física. Hay quienes que son buenos para jugar fútbol. Habemos otros que no, ¿verdad? Que somos malos, ¿verdad? Para jugar fútbol. Yo les decía que mi hijo menor es muy intelectual, ¿verdad? En todas las materias, pero en fútbol o otras actividades deportivas sí juega, ¿verdad? Pero no es bueno, ¿sí? Entonces alguien decía, no, vos no puedes, va, chivo, no puede. Él llega triste, mira, papá, dicen que no puedo, sí, ¿verdad? Pero puedes matemáticas, puedes física, puedes biología, puedes todo. Y al final, el cuerpo es importante, pero al final lo intelectual, siempre estamos en una sociedad por competencia, que el que esté mejor preparado. Entonces, uno tiene que buscar la forma, no es solamente la oportunidad, no que tenemos que buscar también la profesionalización o prepararse. Se ven atrasos por diferencias académicas, sí, lo que yo les decía. No todos tenemos las mismas capacidades para aprender. Algunos serán buenos para alguna cosa y otros para otra. Muy bien. Por ahí aparece la teoría, el concepto y los aportes, ¿sí? Y ahí está la escuela nueva con algunas teorías.
el naturalismo filosófico, la pedagogía experimental, el genético dialéctico. Y el naturalismo filosófico busca la relación entre el hombre y la naturaleza. Creo que ya les comenté y les creo una especie de chiste, ¿verdad? De los cerebros. ¿Cuál era el cerebro más caro? Y al final el cerebro del salvadoreño era el más caro porque estaba nuevito. ¿Sí? Y muchas veces creemos que las personas porque nacieron en Japón, porque nació en Estados Unidos, porque nació en Inglaterra, son más inteligentes. Y eso no es así. El hombre nace con todas sus capacidades. El problema es el contexto. Si cualquiera de nosotros hubiera nacido en Alemania, pensáramos como los alemanes, porque así los han enseñado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar esa relación. Todas las personas tienen la capacidad para aprender y salir adelante. ¿Cuáles son los aportes de esta teoría naturalismo filosófico? Interacción del hombre con la naturaleza. Ahora, uno tiene que saber, mire, yo voy a estudiar física nuclear. No va a conseguir trabajo en El Salvador porque aquí no hay ninguna planta nuclear. Ahora, si usted dice voy a estudiar física nuclear y se va a ir para Rusia, se va a ir para Estados Unidos o se va a ir para China, ¿verdad? Que está explotando la parte nuclear, ¿verdad? Va a encontrar trabajo. Sí. Estaba observando de nuevo la película de donde hacen la bomba atómica. Sí. Y cómo llaman a los mejores científicos del mundo para construir la bomba atómica. Y algunos decían que cuando hicieran la bomba atómica por la fusión nuclear, se iba a quemar toda la atmósfera de la Tierra, iba a ser la destrucción de la Tierra. Y comenzaron a hacer cálculos matemáticos, físicos, químicos, y dijo alguien, no, hay 90, oiga bien, hay un 90% de posibilidades que no se queme, pero quedaba el 10% que se quemara. Al final deciden hacer la bomba atómica. ¿Sí? A lo mejor lo que le hicieron después se arrepintieron porque vieron cómo se utilizó. Ahora, la energía nuclear es excelente si se utiliza bien, va igual que la tecnología. ¿Sí? Entonces, que la naturaleza todo es integral. El hombre es integrante de la naturaleza. ¿Sí? La pedagogía experimental, la identificación de tipos de aprendizaje y la flexibilidad de la educación de acuerdo con los ritmos de aprendizaje de cada uno. Nosotros vamos a aprender y usted va a tener algunas asignaturas que va a tener que hacer, buscar personas que le ayuden para poder desarrollar esas teorías. Tiene que hacer un psicoanálisis, si es para psicólogo. Tiene que hacer una interpretación de la realidad del individuo. ¿Por qué piensa así? Porque todo, jovencitos, está en la cabeza, en el cerebro de cada uno. ¿Sí? Por ahí hay un video, ¿verdad? Que no me recuerdo cómo se llama, pero que el hombre tiene una novia, ¿verdad? Que él la ve hermosa. Y la señorita es bien gorda, gorda, gorda. Amor ciego, se llama. ¿Sí? Y ella la mira, ¿y qué va? Y la mira preciosa, y la silla donde está sentada ella se quiebra, y él quiere demandar al restaurante, y dice, no es posible que, porque él la ve figurita, ¿verdad? Y la muchacha es gorda, abrió las patas de la silla y se sentó, ¿verdad? Ay, disculpen por lo que voy a poner de ejemplo, pero de repente tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Y ella le tira el bloomer, ¿verdad? Y lo tira a él, y él mira a la tanguita así, ¿verdad? Y es un calzón que le sirve para caída. ¿Sí? Porque todo está aquí, jovencitos. Aquí en la cabeza está todo. Lo que yo quiero ver, eso veo. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted puede llegar a ser hasta donde usted quiera llegar. ¿Sí? Ministro de Educación, ministro de tal cosa, ¿sí? Asesor del ministro en la parte psicológica, director de las clínicas psicológicas del gobierno. Entonces, ahí está todo.
Entonces, que la flexibilidad de la educación de acuerdo con los ritmos de aprendizaje, lo que yo le digo, todos podemos aprender. Mire, ese muchacho solo 10 se saca, sí, saca solo 10 porque estudia. Mi hijo es muy inteligente, pero desde que llega a la casa lo ponen a estudiar, ¿verdad? Porque no es que él quiera, lo ponen a estudiar. Ahí es la importancia de los padres de familia también que se involucren. Ya tiene él el hábito de estudiar, ¿verdad? Les dan las 9, 10 de la noche estudiando. Y cuando hace los exámenes, 10. Qué inteligente es, no estudia. Si no estudiara, no es sacar a buenas notas. Pongo este ejemplo, ¿verdad? ¿Se quiere sacar la lotería? De seguro me va a decir que sí. ¿Quiere sacarse la lotería? Comience a jugar, compre. Porque nadie se saca la lotería si no compra. Y mire, le pegué a la lotería, pero solo el premio que le pegué era de 50,000, ¿verdad? Y solo me dieron $2,500. Sí, porque solo compró un pedacito. Si lo quería todo, lo hubiera comprado todo, el billete. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Todo va de acuerdo a lo que nosotros actuamos y a lo que nosotros queremos. La parte genética dialéctica en relación al individuo y la sociedad, dice, relación del aprendizaje y desarrollo humano, relación del lenguaje y el pensamiento, importancia del juego como estrategia de aprendizaje lúdico. El próximo lunes no, el próximo martes que tenemos, les voy a presentar un video, ¿verdad? De un señor que es japonés, perdón, él es colombiano, pero se cree en Japón. Y todos tenemos la idea que los japoneses son inteligentes. Pero también tenemos la idea que los japoneses se comen las culebras. ¿Sí? Y le preguntan a él, ¿y usted come culebras? No, yo no como culebras. ¿Y por qué es inteligente entonces? ¿Sí? Entonces la parte del lugar donde usted vive determina también la parte genética, ¿sí? Pero no es la genética lo que hace que sea inteligente, es el contexto donde usted vive. Imagínese que su papá trabajara con computadoras, haciendo programas, haciendo juegos, y usted lo ve, está ahí inmerso con su papá, usted va también a aprender a manejar las computadoras y a hacer juegos, ¿sí? Por ahí me fijo un niño a la par de mi casa, el papá es motorista, ahí en un microbús. Ahí el niño todos los días le está ayudando al papá a limpiar el microbús. Y hoy que le compró una bicicleta al papá, el niño dice, bueno, ¿quién quiere viaje? ¿Quién quiere viaje? Y le dice a los niños, si me das $1 te voy a dar una vuelta. Y le da vuelta a los niños, ¿va? No les cobra jugando, ¿va? Pero ya comienza a prepararse para insertarse en ese mundo del trabajo. ¿Sí? Y si el papá es bolito, a lo mejor el niño se va a aprender también a tomar. Y si el papá es ladrón, a lo mejor el niño va a aprender a ser ladrón también. El contexto es determinante. Entonces nosotros tenemos que ver cómo aprovechamos esa relación de aprendizaje con el desarrollo humano, la relación del lenguaje y el pensamiento, la importancia del juego como actividad de aprendizaje. Repito, el aprendizaje no tiene que ser serio, no tiene que ser aburrido. Mire, estoy estudiando física, qué aburrido eso. No, hombre, hay que buscar la forma de la física. La química, ¿verdad? Ah, no, hombre, eso es aburrido ver tanta ley, tantos símbolos, tantos números. Explíquele al jovencito el efecto de las feromonas en las niñas, ¿verdad? O las niñas, el efecto de las feromonas en los niños, ¿verdad? ¿Qué hace que piense, que sienta con solo el olor de algo, de un perfume? Que hay que explicar entonces con actividades prácticas que vayan orientadas al juego. ¿Sí? Aquí tenemos ya alguna comparación entre la escuela tradicional y la escuela nueva. ¿Sí? Por ahí tenemos como fundadores a Comenio. Comedio dice ahí, es Comenio. Comenio fue un didacta
muy tradicionalista, tiene una didáctica que se llama didáctica magna, tiene los principios didácticos de ese momento. Y él decía que a los niños hay que comenzar a prepararlos antes que se arruinen, porque el contexto de repente arruina a los niños, ¿sí? Y ahí está otro pedagogo, Ratichus, ¿sí? La escuela nueva, por el otro lado, surge en el último cuarto del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Es nuevo, ¿sí? Ahora la escuela tradicional, dice, este tipo de escuela significa método y orden. Todos los niños sentados de forma tradicional, poniendo atención, preparando la memoria para aprender todo lo que el profesor dice, mucha disciplina. Entonces, ahí estamos viendo cómo se desarrolla este tipo de conocimiento. Por otra parte, la escuela nueva, un grupo de movimientos pedagógicos de carácter progresista. ¿Cómo lo vamos a entender? Salir de lo tradicional. Cuando uno de repente llega, ¿sí? Y uno de alumno ya sabe, aquí en la universidad, ya conocen cómo va a actuar el profesor, ¿verdad? Hay profesores que llegan, buenas tardes, alumnos, vamos a estudiar este tema, hagan grupos de 5, aquí está la separata, contesten esta pregunta y después van a explicar por qué llegaron a esa respuesta. Al día siguiente, lo mismo. Y durante todo el ciclo, lo mismo. Entonces que uno tiene que ir cambiando el tono de voz, el modo de la presentación. Hoy que hay presentaciones, ¿verdad? Hay que sacar un resumen, ¿sí? Aunque los alumnos tienen que aprender, ¿sí? Entonces, esos son movimientos pedagógicos progresistas. La escuela tradicional surgió en Europa antes del siglo XVII, durante los movimientos de Renacimiento. En cambio, la escuela nueva surgió tras el crecimiento de los sistemas educativos. De repente comienza a nacer la educación y hay que ver esa parte, cómo los podemos desarrollar, cómo los podemos interpretar, lo que es el conocimiento. Entonces, ¿qué? La escuela tradicional, como hacer lo mismo, desarrollo de memoria, sin comprensión de lo que se está haciendo. En cambio, la escuela nueva busca nuevos métodos que se preocupan por la educación del niño. Con la realización del Congreso en Europa, en América, pues se dio inicio. Se ve que los niños no son un objeto. En la escuela tradicional el niño es un objeto. En la escuela nueva el niño es un sujeto que piensa, que actúa, que aprende. Y toda la educación, el último fin que lleva es que va a transformar una realidad. ¿Sí? El tipo de enseñanza enciclopédica centrada en la instrucción. La instrucción es parte de la educación, pero no lo es todo. La instrucción es cuando yo preparo académicamente a un niño, ¿sí? Algunos dicen, tienen el método enciclopedista, ¿verdad? Porque está basado en los libros y los niños tienen que aprenderse los libros de pe a pa, de la primera página a la última, de memoria. Pues sí, pero no pueden aplicar ese conocimiento. Esa es la parte de la instrucción. En cambio, en la escuela nueva tiende a ser general. El pilar importante para el estado del bienestar de la educación es obligatoria. Si antes solo se preparaban las personas que tenían dinero, que tenían una buena posición social, ahora la educación es para todos. ¿Sí? La educación debe de ser, es obligatoria hasta 9º grado. ¿Y qué quiere decir obligatoria? Que todos tienen que sacar un 9º grado. Ahora a lo mejor ya se implementó hasta bachillerato, ¿verdad? Todo el mundo tendría que ser bachiller. Antes, con ser bachiller, usted conseguiría un buen trabajo. ¿Sí? Yo tengo compañeros que son bachilleres y ganan más que su servidor, ¿verdad? Que se preparó académicamente. Pero ellos aprovecharon la oportunidad en su momento.
Ahora hay que tener una licenciatura, hay que tener un título para poder conseguir trabajo. Y siempre va a aquella parte de la competencia, ¿verdad? Que al mejor le van a dar el trabajo. Entonces, hay que prepararse para que podamos salir adelante. En la escuela tradicional, pues el alumno asume un rol pasivo durante su aprendizaje. En cambio, en la escuela nueva, defiende el concepto de la individualización, atiende a las necesidades específicas de cada alumno. Cada alumno aprende distinto, cada alumno ve las cosas de diferente manera. Y es interesante saber cómo lo ve, ¿verdad? Por eso uno les pregunta aquí, mire, ¿por qué va a estudiar psicología? Cada uno tiene sus propias respuestas, de acuerdo a la realidad que vive el muchacho. Como decíamos, la educación está sustentada en métodos y órdenes. En cambio, en la educación nueva reúne diversas ideas, métodos y experiencias de diferentes partes del mundo. Entonces, vamos viendo esa parte, ¿sí? Vamos viendo cómo se desarrolla el alumno de acuerdo a un contexto, ¿sí? En la parte tradicional tiene tres factores, el A, el B y el C. El A dice el magistrocentrismo. ¿Qué significa? Toda la educación gira alrededor del profesor. Él es el centro del universo, lo que decíamos ayer, ¿sí? Dice, el maestro es el cimiento en el cual se sustenta el éxito en la educación y es quien organiza y elabora el conocimiento guiando a sus alumnos. O sea, todo lo que el maestro haga, eso es lo que va a aprender el estudiante. El estudiante no va a aprender otra cosa más que lo que el maestro quiere que aprenda. ¿Y el maestro quién lo manda? El Estado. Entonces va a aprender, el alumno va a aprender lo que el Estado quiere que aprenda a través de la instrucción del profesor. Ahí vemos eso, ¿sí? Número 2, enciclopedismo, de la parte tradicional. Decíamos que el aprendizaje o el conocimiento está basado en los libros. Ahí está todo el conocimiento. A eso se refiere enciclopedismo, que viene de enciclopedia. Hoy ya no hay tantas enciclopedias como hace unos 30 años, ¿verdad? Hace 30 años, cuando a lo mejor su papá andaba de novio con su mamá, usted podía ver ahí que tenía, si era académico, tenía alguna enciclopedia. La temática, ¿sí? Famosa la enciclopedia. Ahora ya no, ¿verdad? Hoy hay enciclopedias virtuales. De hecho, aquí la universidad tiene algunas bibliotecas, oiga bien, bibliotecas virtuales. Sí, el próximo martes les voy a explicar cómo pueden acceder a esas bibliotecas virtuales, si usted quiere, está interesado. ¿Sí? Y el verbalismo y la pasividad. El método de enseñanza siempre será el mismo a través del diálogo, a través de la palabra. Las clases a lo mejor eran muy aburridas porque el profesor no motivaba para que se diera el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, la educación nueva va por etapas. La etapa romántica, individualista, idealista y lírica. ¿Sí? La etapa romántica ve al alumno como una persona en el grupo que tiene su propia forma de aprender, pero también es idealista, ¿verdad? Es idealista porque de repente el maestro quiere que el estudiante sea lo que él piensa, ¿sí? Y seguimos aquí, es parte que se toma del método tradicional, ¿verdad? Donde seguimos dando medallas al mejor, ¿verdad? Y teníamos que dar medallas al que le cueste estudiar para motivarlo, para incentivarlo. Los grandes sistemas más realistas que los anteriores. Todo se basa en una realidad. Después de la guerra de 1914 a 1918, que fue la Primera Guerra Mundial, surgen nuevos planes de experimentos de la educación. Y usted puede ver que la educación ha ido cambiando a los pueblos. ¿Sí?
Vamos a poner un ejemplo sencillo para que usted vea cómo la evolución. Los teléfonos celulares. A lo mejor cuando usted nació ya habían celulares, pero cuando yo nací no habían celulares. Los celulares cuando yo nací no existían. Todavía eran de esos teléfonos negros que les echaban monedas o que se le daba como cuerda para poder hablar, ¿verdad? ¿Sí? Y mire ahora, algunos de ustedes nacieron en el 2000, ¿verdad? 2001, 2002, 2003. Ya habían celulares. Y mire, yo el primer celular lo vi en 1996. Eran caros los celulares, unos Nokia y unos Motorola que había. Tamaño ladrillo, pesaban un montón. Pequeñito el aparato, pero pesaba un montón. Tenían una antena, ¿va? Si no tenían antena, no funcionaba. Y mire ahora los teléfonos al más moderno. ¿Por qué? Porque la educación va avanzando, la tecnología va avanzando. Si se hubiera quedado estática, no hubieran habido avances. Mire los vehículos, ¿verdad? Los cortes, los estilos que tienen los vehículos, cada día más deportivos. Usted mira un carrito de 1970, lo mira cuadrado. Ahora no, todos tienen estilo aerodinámico. Y en los próximos años van a surgir nuevos estilos más modernos. ¿Y por qué son más modernos? Porque el proceso educativo va cambiando. ¿Sí? Por eso después de la Primera Guerra Mundial surgieron nuevos planes de educación. Y entre ellos de la escuela nueva. Los planeamientos de la escuela nueva se han ido alejando del individualismo, han ido alejando al individualismo y del idealismo. Nosotros siempre tenemos que ver, la persona no puede aprender solo, necesita de otras personas para poder aprender. Ah, mire, yo no necesito, pero estoy leyendo este libro. ¿Y quién hizo el libro? Necesita de otra persona. Es que nadie nace aprendido, todos los vamos formando. ¿Sí? El hombre ha cambiado, hoy es un hombre moderno, no es un hombre como en edad media, ¿verdad? Que tenía algunos principios, algunos valores. Hoy es más moderno todo. Pero ahí va avanzando, ¿sí? Los alumnos debían de centrarse en la memorización de los conceptos y no de la comprensión de los contenidos. Entonces, teníamos que ver eso para poderlos entender, ¿verdad? Sí, tenemos que ver eso. Entonces, ¿qué? Las escuelas eran para la estancia infantil y con tendencias religiosas, ¿sí? Antes que el hombre era así, el hombre tenía que respetar, solo el hombre podía votar, solo el hombre podía usar pantalones, ¿sí? La mujer no trabajaba, solo el hombre. Parte de una tradición, ¿verdad? ¿Sí? Que se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y sin posibilidades para la innovación. Si alguien salía con algo nuevo, era preso en ese momento porque estaba haciendo las cosas no como se habían enseñado. Era algo antinatural, ¿verdad? En cambio, en la época de la escuela nueva, tiene como base la psicología del desarrollo infantil. Antes la psicología era el garrote, la regla, el cincho, el látigo, para que el niño aprendiera. Ahora sabemos que si castigamos a un niño físicamente, muchas veces lo vamos a traumar y va a tener más problemas. ¿Sí? Entonces, se trata a los niños de acuerdo a las actitudes de cada uno. ¿Sí? Entonces, las actitudes es importante. La educación debe de garantizar que el niño viva su infancia feliz. Muchas veces cometemos el error de convertir a los niños en adultos con muchas responsabilidades. No, los niños son niños. Hay que dejarlos que vivan su infancia, que desarrollen esa capacidad de la creatividad, de la fantaeducación, si queremos ponerle un nombre. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver eso. Por eso la escuela nueva, ahí está, ¿verdad? Reflejando todos los niños están felices,
cada niño es diferente, cada niño está pensando en cosas distintas, que lo llevan a la educación, ¿sí? En cambio, la escuela tradicional, ¿verdad? Que todos los niños tienen que pensar igual, ¿verdad? Mire, ahí la profesora está pensando en un rectángulo y todos tienen que pensar en un rectángulo. Ya condicionó a los primeros dos, hoy va condicionando al tercero y después va a condicionar al cuarto, ¿sí? Y así vas a pensar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Muy bien, aquí terminamos pues la presentación. Vamos a reflexionar un poco. Quisiera de que usted me manifestara cómo ve la escuela nueva con la escuela tradicional. ¿Sí? Vamos a tratar de contestar algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas sobre este proceso. Muchas gracias. Entonces, ¿qué? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa de la escuela tradicional? ¿Qué se piensa de la escuela tradicional? ¿Y qué se piensa de la escuela nueva? Ya sabemos la respuesta de lo que voy a preguntar, ¿cuál es mejor? Pero lo importante es que usted me diga por qué es mejor. Que usted me diga por qué es mejor. Entonces, por ahí, ¿verdad? Y usted qué incorporaría a la escuela nueva, ¿sí? Ya vimos que la escuela nueva tiene que involucrar a la familia, a la comunidad, a los padres de familia, al profesor y al alumno. Porque le repito algo que ya lo dije varias veces. El aprendizaje es voluntario. Usted puede ir a Harvard, una de las mejores universidades, pero si no quiere aprender, no va a aprender. No, hombre, que haya muy elevados son, no, igual. Sí. El problema es que el alumno tiene que estar motivado. Nosotros solo damos una pequeña guía, ¿verdad? Pero usted tiene que leer, tiene que analizar, tiene que tratar de aplicar lo que está aprendiendo con las personas que le rodean. Si ya trabaja con los compañeros de trabajo. Yo me llevo bien con todos en mi trabajo. Sí. Hace poco cumplí 32 años de trabajar en el ministerio. Y yo me llevo bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Algunos son pesados, otros son menos pesados, pero hay que entenderlos a todos. ¿Sí? Y yo no me quedo callado, ¿verdad? Yo cuando alguien me dice algo, yo le respondo. Y así como me dicen las cosas, así las digo yo. ¿Sí? Tratando de no dañar, ¿verdad? Pero de repente la parte dialógica es importante. Hay que saber defenderse con el pensamiento. A lo mejor en físico no podemos, ¿verdad? Porque ya no estamos en esa época. ¿Sí? Pero la gente se molesta. Dime. Quizás ese un poquito más de falta implementarlo en el problema, porque la verdad no tratamos quizás de ver con realismo algunas situaciones, o sea, como prácticamente hay veces enfrentamientos sociales y cómo responder y cómo actuar como que se ha dejado de lado. O sea, prácticamente sí, está todo el conocimiento y todo lo demás, pero a cómo afrontar situaciones que en su momento pueden aparecer, que pueden ser perjudiciales, no lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Por eso hay que aprender a ser crítico, ¿sí? Los nuevos programas de estudio que vienen traen incorporada ese concepto crítico. Y le decía yo a la persona que mencionó eso, mire, pero los van a dejar que seamos críticos de veras, no los van a meter preso, ¿verdad? Porque si uno a veces cuando dice lo crítico, la gente lo ve mal, ¿verdad? Sí, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? El señor presidente violentó la Constitución de la República, ¿verdad? Porque no se podía reelegir.
Pero la gente dijeron que sí, ¿verdad? Bueno, lo eligieron a él. Excelente, ¿verdad? Porque los procesos democráticos así son y yo lo tengo que decir. Pero hay cosas que hay que ponerle 11 de nota, ¿verdad? Y hay otras cosas que hay que ponerle menor nota, porque no todo está bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Quiere traer 5,000 personas profesionales de otros países y aquí hay muchos profesionales que quieren trabajar, ¿verdad? Pero no le dan la oportunidad. Entonces, hay que ver eso. Y se puede decir con todo respeto, ¿sí? Hay que decirlo con todo respeto. Ahora bien, uno tiene que prepararse para poder incidir en los procesos. Los que llevan psicología tienen que prepararse en las diferentes teorías psicológicas. Y alguien puede decir, mire, pero muchos psicólogos, no, hacen falta cientos y cientos de psicólogos, porque muchos de nosotros necesitamos psicólogos para poder entender y para poder comprender. Hay personas que y siguen pensando que todo gira alrededor de ella. No, nosotros giramos alrededor de las personas y de los procesos, ¿sí? Entonces, reflexionemos sobre eso. Vamos a tener exactamente 10 minutos para contestar, ¿verdad? Las 5 preguntas. ¿Qué piensa del modelo tradicional, de la escuela tradicional? ¿Qué piensa de la escuela nueva? ¿Cuál es mejor? Yo ya sé su respuesta, o creo saberla. ¿Por qué es mejor? Es lo más importante. ¿Por qué es mejor? ¿Y qué incorporaría usted a la escuela nueva? ¿Qué más? Porque de repente estamos en un proceso de transformación. La educación ya no es como antes. La educación se ha transformado. Muy bien, les voy a dejar exactamente 10 minutos y comenzamos de nuevo dentro de 10 minutos a brindar la respuesta sobre este tema. Comenzamos a las 5, a las 6:10 y a las 6:20 vamos a iniciar. Como estén, no se preocupe si no logra terminar. Así que vamos a tener 10 minutos. Comencemos ahora.
Encender el micrófono. Muy bien. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere hacer un resumen de todo lo que ha escrito? Veamos. Muy bien, así voluntariamente o lo llevamos en orden de lista. En orden de lista, profe. Bueno. Todavía me falta que contestar una que otra. Vale. Muy bien, ¿alguien se anima? Vamos a ver. Vamos a ver si están y me va a servir para ver eso. Arévalo Linares. Fátima, ¿está Fátima? Bueno, vamos a ver. Calle Barrientos, Jennifer, ¿está Jennifer? María Stephanie. Ahí va el orden, ¿verdad? Sí. No me va a decir que se le arruinó el micrófono. Muy bien, ¿alguien quiere participar? Voy yo, profe. Bueno, Alejandro. Bueno. Ah, Aunque vaya Brian si quiere. sí, está bien. De aquí estábamos hablando. ¿Sí? No, primero la... Brian, aquí habíamos estado hablando ya. Ahí va a ir de segundo, dice Brian. Va, excelente. En la 1, la escuela tradicional estaba adecuada de acuerdo a las necesidades que funcionaban en su momento. No existían mayores recursos, por lo tanto se orientaba según procesos a criterio del docente y en algunos casos los mismos docentes no contaban con la experiencia suficiente para ser educadores en tiempos mucho más antiguos, claro está. La escuela, porque yo recuerdo de que habían educadores de que eran, lo ponían a dar clase y no tenían a veces ni el 9º grado. Creo que con 6º grado ya se educaba en tiempos más antiguos. A eso me refiero. La escuela nueva ha incorporado derechos del estudiante que no estaban contemplados en otro tiempo. Incorporado también nuevas herramientas de carácter tecnológico y científico que abonan a una mejor educación que viene a sumar al proceso de aprendizaje. Pongo 2 ejemplos, la robótica y la computación que ahora se están enseñando en los primeros años de estudio en colegios y algunas escuelas que tienen aulas de computación, ¿verdad? En la 2, la escuela tradicional fue buena mientras duró, según mi criterio, con sus métodos un poco de enseñanza, preparó a la generación que traerían a los niños vistos desde ya genéticamente evolucionados. Yo incorporaría en el modelo educativo, si hubieran recursos, por supuesto, un modelo más personalizado de enseñanza. Yo creo de que al niño desde sus primeros años de vida en educación debería de írsele viendo para qué trae o que para qué es bueno el niño, porque se desperdician recursos según mi criterio enseñándole cuestiones que el niño seguramente nunca va a sentir como algo que él desea aprender y se deberían de aprovechar otras cualidades fuertes del niño desde sus primeros años de vida. Ok. Hasta ahí. Gracias Alejandro. Muy bien, ¿alguien más que quisiera participar? Yo, licenciado, quizás abonando a lo que dice Alejandro,
Yo opino que ambos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas, como todas las cosas. El método actual de enseñanza, creo que el problema es de que los padres estamos tomando el involucrarnos en la vida de educación de nuestros hijos de mala manera. Entonces, creo que en vez de estar aprovechando e involucrarnos para apoyar al maestro, estamos haciendo una contra los maestros, lo cual está afectando la educación de nuestros hijos. Las leyes que se han involucrado ahora en día para respetar los derechos de los niños, creo que también tienen sus deficiencias, dado que se respetan a tal manera de que, por ejemplo, ayer mencionábamos que en pandemia se hizo el comunicado de que los niños no podían dejar grado, pero yo en mi ejemplo lo veo con mi hijo, que actualmente está cursando un 7º grado en un colegio, y veo todas las deficiencias que él tiene de todos los años que pasó virtual. Entonces, creo de que ambos métodos, como le explicaba, tienen sus ventajas y sus desventajas, y tienen cosas que podríamos tomar del método clásico o antiguo para aplicarlas ahora en día. Muy bien, Cristina. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Quiero decirle que aquí llevo anotado los que participan, ¿verdad? Sí. Y que eso en un momento determinado se convierte en nota. Así que participen, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Solo me gustaría agregar también, yo siempre he pensado que en la educación actual se debería de agregar una materia relacionada con educación financiera, porque no importa qué carrera vaya a estudiar el estudiante, eso lo va a ver para toda la vida, cómo organizar sus gastos. Creo que eso es primordial, y a veces se enfocan tanto en materias que no mucho llenan para el diario vivir, y algo enfocado sobre la salud mental. Porque si vemos a hoy en día, se sufre bastante sobre algún trastorno mental. Entonces yo siempre he pensado que se le debería de dar realce a esas dos áreas en la vida. Porque a veces siento que se enfocan en cosas que como que sí son importantes, pero hay cosas que son más importantes todavía. Qué buen aporte. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Alguien más? Licenciado, yo solo quería agregar sobre lo que usted dijo acerca de las plazas que se han abierto para extranjeros. Sí. Yo siento que la verdad no es que yo esté a favor o en contra del gobierno actual, pero sí siento que ha sido una mala decisión, porque uno de estudiante o la gente que está egresando, eso lo desmotiva, porque son 5,000 plazas que muchos salvadoreños desempleados que han invertido en sus estudios podrían llenar. Y siento que el anuncio de vamos a contratar extranjeros, lo cual creo que al momento de abrir plazas para extranjeros tenemos que tener en cuenta que para tenerlos en el país les debemos de ofrecer un salario competente, un salario similar al que ellos podrían tener en otros países, que claramente incluso en Centroamérica somos el país con el salario mínimo más bajo. Entonces creo de que eso es bien importante traerlo a cuenta ahora que usted mencionó eso, porque uno de estudiantes se pone a pensar, anualmente son más de $1,500 los que yo voy a invertir en mi educación, tanto en matrículas, en mensualidades, a pesar de eso, transporte, pues todas las cosas que tenemos que invertir para poder algún día ser licenciados. Y al ver que se está tomando en cuenta o se está pidiendo que extranjeros vengan a llenar cupos, a nosotros creo que, o a las personas las está desmotivando. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo creo de que a lo mejor, ¿verdad?, los asesores que tiene el señor presidente no están en la realidad, están pues en otra área. O sea, habría que pensarlo, ¿verdad? Y ojalá pues las personas que puedan tomar decisiones en su momento, ¿verdad? Yo quisiera dar mi punto respecto a eso. Mande, dígame. Quisiera dar un punto respecto a los
profesionales que quieren traer. Medio vi la noticia, pero no estoy del todo claro, pero me da la impresión, podría equivocarme, de que lo que pretende el presidente es traer profesionales de alto rango o de gran capacidad, no para que tomen puestos laborales y sean competencia para nosotros, los que están ya profesionales o futuros profesionales que vayamos a hacer, sino que yo entiendo de que quiere traerlos con el propósito de que sean educadores de alta gama en nuestro entorno, en nuestra sociedad. No estoy claro sobre esto, pero más o menos así entendí la idea que planteaban. Porque incluso hasta mencionaban un filósofo. Pero yo entiendo de que quieren introducir personas que se consideran en otros países científicos de gran gama y para mejorar o levantar los conocimientos de los estudiantes en el país. Muy bien, Alejandro. La verdad es que en parte tenés razón, ¿sí? Porque el problema es que vengan profesionales. Está bien, ¿verdad? Si vienen a ayudar. El problema es que si aquí hay un profesional con la misma calidad y solo porque viene de afuera, hoy caemos en el malinchismo, ¿verdad? Nosotros somos producto de una sociedad malinchista. A nosotros nos gusta que vengan las personas del extranjero, aunque no sepan nada. Pero nosotros, si viene al extranjero, sí creemos. No, hombre, es bueno, ¿verdad? Y el de aquí no sabe nada. Lo que pasa que si una persona viene de afuera y le vas a pagar $10,000 mensuales y el de aquí le estás pagando 600, 700, no es justo, ¿verdad? A eso Sí. se refiere. Entonces, es algo que sí los puede ayudar, pero hay que manejarlo con mucho tino. No podemos dejarlo ahí nada más, ¿verdad? Porque hay materias como tú lo mencionaste, por ejemplo, la filosofía, según lo que dice la Constitución de la República, cuando es historia, es cultura, es filosofía del país, la tiene que enseñar un salvadoreño, porque nadie te va a enseñar a que seas salvadoreño si viene del extranjero, no sabe. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que sí. Ahora, el problema es que le demos más oportunidades a los que vienen de afuera. Y ahí sí sería un problema, ¿verdad? Pero sí, comparto tu opinión, ¿verdad? Ojalá que las personas que vengan traigan luz, no que traigan oscuridad, ¿verdad? Y en vez de ir para adelante, vayamos para atrás. Muy bien, gracias. Bueno, ya llegamos a la hora, prácticamente ya solo nos quedan 5 minutos y aquí ya están saliendo. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Ahí están los temas en la plataforma de Google Classroom, ahí están. De repente ahí va a encontrar unos temas que están repetidos porque por la Semana Santa, como la plataforma viene ahí por semanas y por ahí se repiten algunos temas. Pero vea bien, ¿verdad? Desde que comenzamos la segunda unidad va a salir el examen. Lea, trate de interpretar, ¿verdad? Algunas preguntas serán de forma, pues, a ver cómo funciona la memoria, ¿va? Pero otras preguntas serán de acuerdo a lo que usted va a aplicar, de acuerdo a lo que ha leído, ¿sí? Usted escriba y den a entender la forma que han entendido en su pensamiento. De eso se trata. Ahora, si usted solo me pone ¿qué es la escuela nueva? Lo contrario a la escuela tradicional. No me dijo nada. O sea, sí, aunque le quiera poner alguna nota, no puedo porque no me dijo nada. Hay que explicar bien. Por eso dice, explique. Explicar significa extenderse un poquito. Muy bien. Entonces los vemos el próximo domingo. Cancele para que no vaya a haber problemas a la hora del examen, que vaya a aparecer una lista que los que no están al día, ¿verdad? Yo les agradezco por la atención y los vemos el día lunes 22, si no me equivoco. Lunes 22, aquí pues de manera presencial, de la semana del 22 al 26 de abril. Bueno, bendiciones y los vemos el día lunes a las 5 de la tarde.
Cuídense. Gracias, licenciado. Vale. Feliz tarde. Bueno. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde.